اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas. Como habíamos comenzado a hablar un poco acerca del imamato, del califato, de la continuidad del gobierno del profeta, estuvimos hablando un poquito de esta comandancia de la comunidad y de la forma que el profeta había establecido una legislación y un gobierno para los musulmanes. Sería necesario hablar de un tema que quizá para Occidente es un poco extraño, y es la relación que existe entre religión y política. Nosotros en el Occidente secularizado entendemos por religión aquella instancia en donde el gobierno no tiene razón de ser, y en esta secularización de Occidente, obviamente, las responsabilidades y los roles de la Iglesia están totalmente distanciadas de las responsabilidades y obligaciones de los gobiernos. Es decir, hay una línea divisoria entre el campo político y el campo espiritual. Muchos creen que la religión está supeditada a los límites de la moral, la ética, la espiritualidad y la relación del hombre con Dios, sin tener derecho a intrometerse en los asuntos sociales, sin tener derecho a intrometerse en la legislación, en las normas que regulan las relaciones entre las personas, ya sea a nivel político, económico, diplomático, social, cultural. En el Islam, obviamente, tenemos una visión totalmente distinta. El Islam, que creemos que es la religión de Dios, y el último mensaje de esta serie de religiones y de revelaciones divinas, de mensajes celestiales, no solo el mensaje del profeta Muhammad, sino el mensaje de todos los profetas, creemos que tienen una visión mucho más abarcativa de la realidad. Para nosotros el rol de los profetas no está supeditado únicamente a un rol de guía espiritual, sino que ellos vinieron a establecer la justicia en todos los sentidos. La espiritualidad tiene que ver con la justicia del ser, con uno mismo y con su relación con Dios, pero también es necesario entender la justicia como ese ámbito que tiene que abarcar también a la sociedad, al gobierno y a la ley. Es por eso que creemos que los profetas vinieron justamente para establecer un gobierno de justicia universal. Establecieron ellos normas claras que no solo tenían que ver con la relación del hombre con Dios, sino que también estaban relacionados con los temas de la cotidianidad de las sociedades a nivel político. Ellos siempre estuvieron en contra de la opresión, estuvieron en contra de la injusticia, siempre propusieron parábolas que estaban totalmente relacionadas con la realidad de la sociedad. Ellos ayudaban a los pobres, ellos tenían un programa de justicia social, un programa de justicia en la repartición de las riquezas, tenían una postura clara frente a las monarquías o a los monarcas, una postura clara frente a las tiranías y los tiranos, tenían una postura clara en todo sentido, tenían un compromiso social, y es por eso que muchos de ellos fueron martirizados, muchos de ellos fueron perseguidos. El caso de Jesús, que es perseguido y según la visión cristiana finalmente asesinado, de la forma en que, bueno, obviamente lo presenta la Iglesia Católica, eso demuestra que realmente Jesús venía con un proyecto de justicia social, un proyecto de alguna forma político. El Jesús político es el que es perseguido, no el Jesús que enseña a rezar y ayunar, no el Jesús que simplemente viene a enseñar ética y moral. Entonces la persecución de personajes como Jesús, con él sea la paz, o de muchos otros personajes de la historia de la profecía, como el caso de Abraham, como el caso de Moisés, que se enfrentaron a los gobernantes de su época, como es el caso de Nimrod en la época de Abraham, o de Faraón en la época de Moisés, eso habla claramente de que tenían un proyecto político, un proyecto de justicia y un proyecto social. Entonces, la visión que tiene el Islam es que existe una unión entre iglesia y Estado, o entre religión y política. No son dos campos diferentes. El mismo Dios que se preocupa por la integridad del ser humano se preocupa también por la integridad de la sociedad. El mismo Dios que crea al hombre individuo crea también al hombre sociedad. El mismo Dios que se interesa
por la relación del hombre con su creador, se interesa de la relación del hombre con el hombre, se interesa del orden de estos grupos, del orden de la justicia y de la sociedad. Se interesa por gobernar justamente en cada momento, en cada tiempo, en cada espacio. Es por eso que creemos que Dios no solo tiene derecho a intrometerse en la vida espiritual del hombre, sino también, del mismo modo, guiarlo en la vida material, en la vida social, en la vida familiar. Dios tiene leyes para guiar al hombre tanto en el ámbito moral y ético como en el ámbito económico y social. Dios sabe muy bien la forma en que uno debe defender su tierra, por ejemplo, en caso de ser ocupada. Sabe de qué forma guiar al hombre cuando desea repartir la riqueza entre su gente. Sabe de qué forma defender al pobre, defender al oprimido. Sabe de qué forma enfrentarse a la injusticia y a la tiranía. Para todo eso Dios tiene un programa que a ese programa llamamos religión. Entonces, cuando nosotros entendemos por religión todas esas enseñanzas divinas que son abarcativas de todas las dimensiones y esferas de la vida del ser humano, entonces Dios es político también, y la religión es política también. Por eso tenemos muchos sabios que interpretan a la religión exactamente como un sistema político, porque la verdadera política profética y la verdadera política divina no es lo que hoy entendemos por política, que muchas veces está ligada a la mentira, está ligada al poder, está ligada a los déspotas, a los tiranos y a los monarcas y a aquellos que establecen digamos simplemente un sistema político en pro de sus propios intereses. Por el contrario, nosotros creemos que la política divina, la política de la revelación, la política coránica y la política profética es sagrada. No creemos en dos campos distintos, creemos en un solo campo, que es el campo en donde Dios debe gobernar. Y es por eso que el Islam es en sí, en su contenido y en su espíritu político, en el sentido de compromiso social. Es político en el sentido de establecer cambios constantes para mejorar la situación de los pueblos. El Corán habla muy bien que la voluntad del pueblo es necesaria y fundamental al momento de querer establecer cambios, ya sea a nivel evolución o a nivel revolución. Dios y el Corán hablan muy claramente de que uno no debe aceptar la injusticia ni para sí mismo ni para el prójimo. El profeta habla que al fin y al cabo uno tiene que ayudar a erradicar la injusticia diciendo ayuda a tu hermano sea opresor u oprimido. Ayuda al oprimido dándole y extendiéndole la mano para poder sacarlo de su estado, y ayuda al opresor en la forma que uno se levanta en contra de la injusticia y la opresión, frenando esa opresión, y esa es la forma de ayudar al opresor, es decir, no permitir que esa opresión continúe. Y esos son todos proyectos políticos que están basados en las enseñanzas del Corán y en las enseñanzas proféticas. Además, sabemos muy bien que el profeta, cuando estableció el gobierno, lo estableció para poder aplicar las leyes del Islam. Si alguien robaba, el profeta se encargaba de aplicar la justicia al ladrón. Si alguien hacía un mal, si alguien hacía un acto de opresión, si alguien era injusto, todos esos fenómenos que estaban relacionados con la sociedad, con la justicia y con el pueblo, el profeta tenía leyes prácticas muy claras frente a esos fenómenos, lo que hace del profeta, además de ser un gran líder espiritual y un maestro para la humanidad, también un gobernante y un político en el buen sentido de la palabra. Entonces quisimos también dar esta pequeña introducción acerca de la relación entre Islam y política para que sepamos que en el Islam, obviamente cuando hablamos de religión, no solo estamos hablando de esa dimensión moral, espiritual y ética que tiene que ver con la relación del hombre con Dios, sino también de un programa multidimensional en donde también la esfera política es parte de las enseñanzas del profeta y de la revelación. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.